Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman, @EWD de dedo Y, Warman con W para que nos puedan seguir. Y hoy vamos a platicar con Alejandro Piscitelli justamente lo que está pasando en Argentina, toda esta nueva visión de el candidato que le dio un golpazo a la izquierda argentina, Javier Milei. Fue el candidato más votado en estas primarias, que no es la final como en México, allá son dos, primaria y secundaria, o primera y segunda, las primarias argentinas con 30% de los votos. Pero ¿quién es este señor? Estaba yo escuchando a Carmen Aristegui hablando con Olga Warnat y hablaba Olga, quien publicó este libro hablando de la esposa del presidente y de Fox y de Marta Sahún, si no me equivoco, y vaya problema que traía Olga Warnat, una periodista muy reconocida en el mundo hispanoparlante, y ella hablaba de un encuentro que había tenido con este señor Milei en la televisión argentina, y que cuando le preguntó Olga acerca de su libro, de su pensamiento, o de que no le entendía qué decía, no me acuerdo qué fue, este señor se paró y le empezó a gritar una serie de insultos y a agredirla, y se volvió famoso por el histrionismo escénico que tenía. Haga de cuenta que están viendo a un loco gritar en un escenario, en un monólogo, pues tal cual este señor. Pero mejor que Piscitelli nos cuente quién es y contra qué compite, o compite contra él mismo, porque el problema va a ser ganarse a él mismo. Tal parece que el haber ganado los votos le cayó peor que no haberlos ganado. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Eddie, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Afortunadamente muy bien, sorprendido con Argentina, que si bien fue un voto de castigo desde mi punto de vista, no soy yo quien para opinar, pero un voto de castigo de los argentinos contra tantos años que llevan de esta izquierda, y que sin duda pues ha llevado al país al fondo de una olla con cochambre del cual no pueden salir. Entonces, cuando aparece un señor como Javier Milei, pues de repente se vuelve una esperanza, pero tan trompista y tan derecha que ni el mismo Trump lo aguantaría, ni el mismo Bolsonaro, aun siendo amigo de Bolsonaro y de su hijo, y es tan derechista, es como ser más papista que el Papa, ¿no? Mira, Eddie, el fenómeno de Milei es un fenómeno muy interesante. Eh, Yo dije Milei, perdón, Milei, perdón. Milei, sí, Milei, Mm. Milei. Sí, es un fenómeno muy interesante y yo te lo quería inscribir hoy para no caer en simplismos, ¿viste? De que si es más papista que el Papa, que es más derechoso, que no sé qué, que hizo no sé con Olga Warman, se empezó a gritar. Si es loco, se hace loco. Eh, Hay que verlo en el contexto, bien lo dijiste vos, de la Argentina. La Argentina es un país que desde el año 46 viene dominada por la figura del peronismo en sus infinitas variedades, que han sido Ujú. muchísimas: izquierda, derecha, armas, sangre, represión, izquierdización, lo que fuera. Y lamentablemente, desde los años 70, cuando en Argentina había 4% de pobreza, que coincidió inexplicablemente con los movimientos guerrilleros de ese momento, la Argentina viene en una espiral de decadencia, que es una mezcla de violencia. Algunos le echan la culpa a los golpes militares, sobre todo al más salvaje del año 76-83, con los desaparecidos. Otros le echan la culpa al peronismo, que gobernó la mitad de ese tiempo. Otros le echan la culpa a los radicales, que en 2 ocasiones ganaron las elecciones y tuvieron que ir con la cola entre las patas. Otros le echan la culpa al macrismo, que ganó hace 4 años, 8 años, y hizo un gobierno realmente lamentable. Por lo cual,
Lo concreto es que la Argentina hace 12 años que no crece y hoy, en agosto del 2023, la Argentina tiene una inflación del 120% anual, que va a ser mucho más grande porque devaluó el gobierno como respuesta a la triunfo, entre comillas, en estas primarias, como bien dijiste vos, de Milei, y devaluó un 20%, y entonces inmediatamente todos los precios crecieron 20%, entonces se calcula que va a haber una inflación en septiembre de 2 dígitos. En fin, es un panorama dantesco. Entonces, en ese panorama, imagínate vos que el candidato presidencial del kirchnerismo es un señor que se llama Sergio Massa, que casualmente es el ministro de Economía de este gobierno desde hace 12 meses, que cuando recibió la economía la recibió con un 60% de inflación y la llevó al 120%, donde hay recesión, Eso es donde muy hay hábil, ¿no? muy hábil o muy suicida. También. Porque imagínate vos que no casualmente ese señor salió tercero en estas primarias, igual con pocos puntos de diferencia, ¿no? Porque tampoco exageremos. Milei sacó 31 él solo, porque él no fue a ninguna primaria, y Massa fue a una pseudo primaria con un candidato de izquierda que le puso Cristina Kirchner, así que Massa sacó 21, Milei sacó 31, Massa sacó 21 más 5 de un pseudo primaria, llegó a los 26, y el peor desempeño fue de Juntos por el Cambio, la supuesta oposición, que sacó nada más que 27% de los votos. Y si vos mirás, a vos que te gustan los números y los votos, etcétera, Unión por la Patria, que es la fórmula que ganó, que iba ahora como peronista, que fue el Frente de Todos, que iba antes, en el año 2019 sacó 12 millones de votos. Y este domingo sacó 6 millones y medio, perdió 5 millones y medio de votos. Primer Mucho, dato, muchísimo. casi la mitad en 4 años, después de un gobierno desastroso, ¿no? Está bien la pandemia, etcétera, pero la guerra. Bueno, Después, solamente ustedes votan por el mismo partido y los mismos, uno presidente y otro vicepresidente y luego al revés volteado, solamente ustedes, ¿eh? sí, y después fíjate que Juntos por el Cambio, que era la oposición, que en el 2019, a pesar de que perdió las elecciones, había sacado 8 millones de votos, en las elecciones de este domingo sacó 6,7 millones, o sea, perdió 1.300.000 votos también. ¿Te das cuenta? Entonces, Ujú. 20 millones de votos que sacaba el kirchnerismo y Juntos por el Cambio juntos pasaron a 13 millones de votos. 7 millones de votos se evaporaron. Eso es un dato súper interesante. Y otro mucho peor, porque en Argentina el voto es obligatorio, 11 millones de personas no fueron a votar. Por lo cual, el panorama que quedó ahora son 4 cuartos, prácticamente, ¿no? Milei Ujú. 31, los otros 28, los otros 27 y casi 20 y pico por ciento de gente que no fue a votar. Y gana Milei. ¿Quién es Milei? ¿Quién es este señor Milei? Ujú. Entonces, si vos lo ves y escuchás el discurso que dio el señor Milei el domingo, te vas a tirar de los pelos, está loco, Sí, te vas de grita, espaldas. le dedica el triunfo a sus perros, otros Que dicen uno que se está, murió y que tenía cuatro, tiene cinco mastines sí, que clonó a y lee la uno, cuija con uno y con otro, ¿no? Algo así. clonó a uno y después hay gente que lo denigra, dice que está enamorado de la hermana, que no le conocen novia, en fin, todo tipo de estas cosas de jugadas sucias que se hacen todo el tiempo. Eh, pero como la gente vota, y a Milei lo votaron cerca de 7 millones de personas, Ujú. la pregunta es ¿por qué lo votaron 7 millones de personas? Seguramente porque las opciones que teníamos antes, los macristas y los kirchneristas, no satisficieron a la gente con la inflación que generan, con la pobreza que generan, con la desesperanza que generan. Y entonces alguien dice, bueno, un periodista dice, la gente prefiere dar un salto al vacío antes que seguir viviendo así, ¿no? Está repudiando, básicamente Milei tiene dos muletillas que son la casta, todos los Ujú. políticos que no son él son la casta, y la propuesta que él hace es la dolarización, que es impracticable desde el punto de vista técnico, económico, etcétera, ¿no? Por eso me pareció interesante, en vez de quedarnos en anécdotas, si grita o no grita, si se hace el loco o es loco, si la hermana y los perros y qué sé yo, pensar que, por un lado, Milei es un economista bastante reputado, es un tipo que mucho mejor economista que todos los otros políticos que tenemos en la Argentina,
y los problemas argentinos tienen mucho que ver con la economía, pero también con la política. Y la otra es que Milei, en definitiva, podría estar en un momento parecido a lo que fue la emergencia del peronismo en el año 46. O sea, acá no estamos pasando de un partido político a otro, y sabemos que Milei es un antipolítico y que dice cosas tremendas como que va a permitir la venta de órganos, que va a permitir que todo el mundo lleve armas, en fin, todas cosas que son muy choqueantes a la izquierda y al progresismo, que nadie sabe si las va a hacer, yo creo que no. Tampoco sabemos si va a ganar, eso vamos a discutirlo de inmediato. Pero lo que más me parece interesante es demonizar a Milei. Si vos ponés que es un loco, si ponés que decís que es como Trump, no es como Trump. Porque Trump es una persona que ganó las elecciones porque se infiltró como caballo de Troya en el Partido Republicano. El Partido Republicano existió siempre, Trump se metió adentro. No es como Bolsonaro, porque Bolsonaro era parte de la casta. Durante 20 años fue diputado nacional Bolsonaro. Y Milei nunca tuvo ningún cargo político. Nunca tuvo nada que ver con los políticos. Entonces la gente lo ve como realmente como algo distinto, como algo nuevo. Está harta de los políticos, como también en México lo pueden estar, ¿no? Y lo que estamos viendo en la Argentina es justamente, yo pensaba hace un rato que estuve este fin de semana en México, estamos viendo un proceso inverso. Mientras ustedes van a la morenización de México, porque ya Morena tiene 22 de los 32 estados, cuando al principio tenía muy poquitos, acá lo que vamos es a la deskirchnerización de la Argentina. Porque si vos ves el mapa, Milei ganó en 20 estados de los 24, las primarias, no las gobernaciones que las ganaron muchos otros gobernadores. Él no tiene gobernadores propios. ¿Las primarias para qué sirven? Son simplemente una encuesta general. No, porque las elecciones de verdad son en octubre, y si no hay nadie que gane en la primera vuelta, en 3 semanas hay una segunda vuelta. ¿Cómo quedó el panorama en este momento? Quedó un panorama en donde la gente dice, 2 de 3 van a llegar al balotaje. ¿Quién va a llegar al balotaje? ¿Va a llegar el kirchnerismo? ¿Va a llegar el macrismo? ¿O va a llegar Milei? Milei seguro que va a llegar, porque no solamente porque tiene 31, sino porque es lo nuevo, lo emergente, lo diferente, lo bizarro, lo loco, si vos querés. Pero al mismo tiempo es un voto, si no de esperanza, para mucha gente, de expectativa. ¿Sabés quiénes votaron a Milei? No votaron a Milei, no votaron a Milei los ricos. En realidad los ricos muchos no lo quieren a Milei, le tienen miedo a Milei. No votaron a Milei los desencantados de la política de otros partidos. Votaron los jóvenes pobres, votaron a Milei gente de las provincias del interior que siempre fueron feudales y que nadie se que era voto peronista. O sea, básicamente, yo te dije, viste que te dije que el peronismo pasó de 12 millones a 6 millones y medio. Y los de Juntos por el Cambio pasaron de 7 a 5 y pico. Esos 7 millones de votos, ¿de dónde los sacó Milei? Básicamente se los sacó al peronismo. Quiere decir que Milei está encarnando ahora muchas de las expectativas, por eso insisto, no sé qué siquiera son esperanzas, son expectativas de la gente que antes votaba al peronismo. Con un agravante para el peronismo, es que el peronismo ahora está desesperado, Massa está desesperado, su mujer perdió un Tigre, donde yo vivo, que ella estaba segura que iba a ¿Cómo? ganar. ¿Así? ¿Perdió un tigre? Sí, se presentó como precandidata a la intendencia de Tigre y lo perdió. Y te doy un dato mucho más importante para vos, Edi. Perdió la provincia de Santa Cruz el kirchnerismo. El próximo gobernador de la provincia de Santa Cruz va a ser no kirchnerista, el primero en 32 años, desde que Néstor Kirchner fue gobernador en el año 90. O sea, que desde el punto de vista histórico, estamos en un turning point, estamos en un momento de completa torsión, y por eso algunos analistas jóvenes o algunos analistas no tan prejuiciados como los que siempre conocemos, no lo ven a Milei como un loco, no lo ven a Milei como un delirante, no lo ven como un asesino, no lo ven como un hijo de los militares, por más que él reivindica parte de los militares y reivindica a la derecha y reivindica. Mucha gente lo está viendo a Milei como la novedad, como lo que fue el kirchnerismo en su momento, como Claro. lo único distinto. Ahora, ¿lo va a poder cumplir? No sé. ¿Va a llegar al presidente? Difícilmente. ¿Cómo es el panorama? Te decía, Massa tiene que recuperar votos, el 31% de los argentinos no votaron, esos 11 millones de personas, van a volver a votar. Es probable porque fue la PASO con menos concurrencia en la historia, y porque en general
en las elecciones presidenciales vota entre el 75 y el 80% de las personas, ¿no? Y acá fueron solamente el 69%. Con lo cual hay como 3, 4, 5 millones de votos que se lo están disputando esas tres fuerzas. Hace rato dije Mieli en lugar de Milei, saben, la dislexia, eso es lo que es exactamente la dislexia. Estoy hablando con Alejandro Pisitelli, él es especialista en educación disruptiva, filósofo, escritor, historiador, conferencista, maestro y platicador. Y hoy está con nosotros, estamos hablando de Milei, este candidato votado en las elecciones primarias de Argentina con el 30% de los votos. La verdad es que Argentina necesita un cambio, ha estado súper lastimado en su economía en los últimos años, primero desde mi punto de vista con la señora Fernández, que impuso una serie de leyes y de impuestos a la exportación, sobre todo los del vino, que es el que conozco, lo sufrieron, y los empacadores de frutas, y ahora vemos que este es un posible candidato. Cristina Fernández ahora es vicepresidenta, después de haber sido presidenta, después de haber sido la esposa del presidente, en fin, todo un show ahí. El caso es que Milei es hoy la opción, buena o mala, pero es la opción. Y vienen las segundas elecciones, Alejandro Pisitelli, ¿qué va a pasar? Mirá, como bien decís vos, Eddie, acá lo que estamos viendo es una sociedad que está desgarrada, una sociedad que no crece hace 10, 15 años, una sociedad donde no hay aumento del trabajo privado, donde el kirchnerismo se ha ensañado contra las empresas constantemente, con una visión dualista, maniquea, prometiendo un montón de cosas que no ha cumplido, y entonces la gente realmente está harta. Y Bueno, está eso es típico harta. de Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Fíjate que cuando se habla del fenómeno de Milei, enseguida lo quieren, hablan de Trump, te dije que no es como Trump, hablan de Bolsonaro, no es como Bolsonaro, habla de Bukele, no es como Bukele. Es un personaje diferente, que tiene que ver con la Argentina, pero que tiene que ver con una Argentina explotada, fragmentada, lastimada, etcétera, etcétera. Y entonces aparece este señor, que vamos a ver ahora qué hace con su discurso y con su práctica. Si las elecciones estas del domingo pasado hubiesen sido elecciones generales, hubiese pasado lo siguiente. Milei tendría 40 diputados en la Cámara de Diputados, que es un número importante, aunque son 257, pero imagínate, de tener uno o dos a tener 40. Y lo que es más interesante, tendría 8 senadores nacionales. Y no tenía ninguno. Nada, Eh, con eso no hace nada, ¿eh? No hace nada y al revés, lo que hace esto es que nunca había pasado en la Argentina, que era un régimen bipartidista, donde durante prácticamente 40 o 50 años siempre hubo dos partidos. Primero los eran peronistas contra radicales, peronistas contra antiperonistas, después fueron peronistas contra macristas. Ahora lo que va a haber es un congreso tipo peruano, fragmentado, un congreso totalmente deshilachado. Y si vos querés ir a las perlitas, ayer estuvo en un programa muy conocido acá de Alejandro Fantino, Milei, y dijo, como siempre dice él, ¿no? Yo voy a llamar a una consulta vinculante a la ciudadanía para anular leyes que a mí me parece que no sirven y que no valen, como la ley del aborto. Eso no existe, no hay consultas vinculantes. Si vos querés anular la ley del aborto, tenés que hacer otra ley dentro del propio Congreso. Entonces ahí es donde vos decís, pero este hombre lo dice porque lo cree o dice porque lo va a presionar. Y ahí empieza a ver la gente que se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque la gente dice que no solamente Milei está contra la casta, aunque a lo mejor él forma parte de la casta, porque es un hombre de mucho dinero también, sino que dicen que es un tipo autoritario. Lo que te dijo, vos mencionabas lo de Olga Warmack, ¿no? En ese programa de televisión. Un tipo que grita, un tipo que te hace desplantes, un tipo que no te deja hablar, un tipo que es muy patotero, muy prepotente. Entonces, vos decís, pero ¿vamos a salir de un autoritarismo para caer en otro? Vamos sin hacer parangones, ¿viste? Acordate que Hitler llegó al poder con elecciones, ¿no? Y que después dio vuelta a todo el sistema. Pero si tomás el caso de Bukele, no porque las personalidades sean afines, sino que Bukele ahora busca una reelección que la Constitución no se lo permite, decís, che, pero ¿este tipo qué es? ¿Es un tipo que viene, es el cambio que necesitamos?
o es un loco que va a terminar haciendo explotar el sistema, va a romper el sistema. Entonces hay una gran tensión. Entonces la pregunta tuya, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién va a ir al balotaje? Porque nadie va a tener el sistema electoral argentino es rarísimo, ¿no? No es que ganás en primera vuelta como en la mayoría de los países del mundo si tenés más de 50 puntos, sino que acá ganás si tenés más de 45 puntos o si tenés 40 y el que viene segundo tiene menos de 30, que es rarísimo todo eso. Es casi imposible que ninguno de los tres gane en la primera vuelta, va a haber balotaje, y en ese balotaje la cuestión es saber quién va a entrar. ¿Quién va a entrar? Va a entrar Milei casi seguro. ¿Pero va a entrar Burrich o va a entrar Massa? Bueno, esa es la gran incógnita de estos días. No se sabe. Si Massa no entra, es un desastre para el peronismo, es el fin del kirchnerismo y es realmente un turning point que te decía, así como Perón llegó en el 46, este sería el fin del peronismo que nosotros conocimos. Si entra Massa, la gran duda es, entonces la gente ante el terror que les da Milei, ¿volvería a votar a Massa? Es de una incógnita absoluta, Evi. Nadie te puede decir nada. Llamás a cualquier analista, y hay 5 o 10 buenísimos en la Argentina, y nadie te puede decir absolutamente nada de qué va a pasar, porque estamos en ebullición. Eso fue hace 48 horas, y yo me he leído todo lo que se publicó en estas 48 horas para tratar de entender, a ver qué pasa, qué no pasa, cómo viene la mano, ¿no? Este pulso del mundo, ocultamos qué es, ¿eh? Y es una incertidumbre absoluta. Los analistas dicen, bueno, dependerá de quién se equivoque. ¿Te acordás que ha pasado muchas veces que en un debate uno mete la pata, dice alguna cosa? Milei, por ejemplo, sufrió un retroceso absoluto cuando dijo esto de que para él, como todo es mercado y como todo es negociable, se podrían vender órganos. Bueno, eso fue un desastre. Le quitó como 10 puntos de apoyo y casi pierde, ¿viste? Nadie creía que iba a sacar 31 puntos. Las encuestas decían 20. Por eso la gran sorpresa a Milei. No porque no estuviera en el horizonte. Hace 6 meses Milei tenía mucha perspectiva. Dijo 2 o 3 barbaridades como esas y cayó en Y el... que quiere desaparecer el Banco Central, ¿no? Exactamente, que quiere cerrar el Banco Central y que quiere dolarizar. Y cuando, como Milei es un tipo que es un economista profesional, vive de eso, da consultoría, es un tipo muy reconocido, trabaja mucho con, él es muy fanático de von Hayek, de la escuela austríaca, de este liberalismo extremo, viste, que tiene a Ayn Rand como representante en lo político. Cuando vos decís, bueno, está bien, vamos a dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque cuando en Argentina se dolarizó la economía, que fue en el 90 con Menem, durante 10 años la Argentina prácticamente no tuvo inflación y tenía una moneda fuertísima, porque era el 1 a 1. Acordate que se sacó una moneda, era un peso, un austral era $0,80 primero, ¿no? Y después eso se fue perdiendo. Entonces, en el imaginario colectivo, cuando Milei dice dolarizar, la gente dice, ah, con eso se terminó la inflación y vamos a ser ricos de vuelta y vamos a poder ir por el mundo. Mirá lo que hizo el gobierno ayer, devaluó 20%, ya te lo dije, se trasladó Sí. inmediatamente a precios. Con Bueno, eso pero creía, eso fue una estrategia para minimizar o para afectar la imagen de Milei, ¿no? en parte sí, pero en parte fue porque si no hacía eso Massa, el fondo no le hacía el desembolso. Y si no le hacía el desembolso para pagarse a sí mismo, la Argentina podía entrar en default. Y si la Argentina entra en default, Massa termina su carrera la semana siguiente. Y esto puede ser que ni siquiera Alberto Fernández termine su presidencia. Fíjate la volatilidad de la situación. Milei está muy enojado porque dice que igual si la intención era que se acortara la brecha entre el dólar, en Argentina hay 20 tipos de dólares, Evi, 20 tipos de dólares. Cuando yo vivía en México, un dólar valía en pesos argentinos lo mismo que un peso mexicano, 16, 18 pesos, lo mismo que vale hoy. ¿Sabes cuánto valía el dólar la semana pasada? 600. ¿Sabes cuánto No valía me hoy? digas. 720. Hoy 720, ¿entendés? O sea, el gobierno devaluó 20% y el mercado devaluó el dólar blue al 20%. Estaba hace un rato en una conversación, dice, nadie compra, nadie vende, nadie quiere hacer ninguna operación, nadie sabe cuál es el costo de reposición. Es una situación complicadísima, muy complicada, y vos ves cómo esta gente pisa huevos, está viendo qué hace, qué no hace, pero no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la Argentina es un país, no te digo rico, pero que tiene un capital humano poderosísimo. Vos conocés argentinos, tenés amigos argentinos. Argentinos se fueron a México en el 76 con el golpe militar y fueron todos universitarios, fueron todos gente súper capaz, gente que Argenmex, que quiere muchísimo a México y que siempre se han destacado ahí. Este es un país que tiene un capital humano espectacular, pero lo que tiene es una dirigencia política extrafalariamente horripilante. Entonces, Milei es un vivo en ese sentido, dice, la casta política es la que no deja que la Argentina se desarrolle, y es cierto eso, pero
¿Cómo lo reorientás eso? ¿Cómo lo reinventás? Es muy difícil, es muy difícil. Lo interesante del asunto, igual creo que es, Eddie, con esto te doy vos la palabra. Concluimos. Ujú. Sí, concluimos. Creo que lo interesante es no demonizar a Milei, porque si uno demoniza a Milei, no entiende nada de lo que está pasando. Milei es un emergente, 7 millones de personas lo votaron, puede ser que lo voten más gente. Y si uno dice, no sé por qué lo votaron, no entiende nada. Hay que tratar de entender por qué la gente vota a Milei, y la gente vota a Milei porque la clase política que nosotros tenemos no ha dado soluciones, se ha enriquecido en connivencia con sindicalistas, con empresarios, con un montón de factores de poder, todo esto que llamamos la patria corporativa, y entonces Milei para alguna gente es la ilusión del cambio. Si lo será o no será, no lo sé. Es una ruleta rusa, hay que tener cuidado con lo que hagamos. Caray. Oye, ¿dónde te leemos, localizamos, seguimos, querido Alejandro Pisitelli? En @Pisitelli, en lo que antes se llamaba Twitter y lo que se llama X, y si no, en filosofitis.com.ar, donde ahora mismo voy a publicar esta nota y después te la paso a vos, Eddie. Muchísimas gracias por la Ok, atención. ¿cuál es el nombre de lo último? Filosofitis.com.ar, mi blog. Muy bien, qué buena onda. Te mando un abrazo, querido Alejandro Pisitelli. Otro para vos enorme, Eddie. La próxima vez nos vemos en México y almorzamos y cenamos juntos, que hay mucho para Por charlar y favor, mucho para compartir. y te traes Gracias. unos cachafás, Exactamente, alfajores uno- cachafás, que son los que le gustan a Eddie. los Hasta la próxima, suavecitos. Eddie. Cariño, cuídate, nos vemos. Un abrazo. Soy Eddie Hasta la Warman. Vamos a una próxima. pausa y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve, iHeartRadio y todas las redes de Eddie Warman.